Noticias 24. Bien, ya escuchamos de fondo a la incomparable Cecilia, que nos deja, y que por supuesto revisamos el legado de esta mujer, un ícono de la nueva ola, pero de la música chilena, y que ha inspirado a tantas generaciones también. A los 79 años falleció. Vamos a estar hablando de su trayectoria, lo que deja también esta leyenda ya que se dio en vida. Estamos en contacto con nuestro amigo aquí de Canal 24 Horas, conductor de Sonidos 24, Pablo Márquez, para ir conversando sobre la gran Cecilia. Pablo, como siempre, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? Aquí nos encontramos una vez más, esta vez para despedir a otra gran artista chilena que nos dejó a los 79 años. Mira, hay una palabra que he estado leyendo y escuchando toda la jornada y que tiene que ver con disrupción. Una cantante disruptiva, sí, que de alguna forma cambia muchos parámetros, cambia muchas formas de entender la música. Una mujer de Tomé, de región, que llega y se forma en una especie como de club de amigos musicales, que fue la nueva ola, pero que de alguna forma trata de lograr su propio estilo. Acuérdate que la nueva ola eran muchas canciones en inglés que se traducían. Que se traducían y pasaban al español. Se cantaban en español. Claro. Los mismos cantantes tenían nombres en inglés, Danny Chilean, Buddy Richard, en fin. Y ella trata de buscar una cosa totalmente distinta. La balada italiana, que una de las influencias más importantes en su carrera, la transforma. Esta canción que escuchamos, por ejemplo, pertenece a ese género de la balada italiana. Y ella empieza a adoptar un estilo propio y que lo fue siguiendo hasta el último de sus días. Cecilia fue muy distinta a todas las mujeres de la nueva ola. No solamente en su forma de cantar, una voz muy potente, muy gruesa, muy importante, sino que también en la forma de vestir, en la forma de coquetear en el escenario, en tratar también de convertirse, no sé si fue espontáneamente, pero sí después lo fue claramente desarrollando más, en un incipiente feminismo también, en su modo de encarar la música, y también con de alguna forma también transgresiones que hizo que tuviese algunos problemas en los años 60, donde toda la cosa era más bien formalita y ella todo lo contrario, digamos. Entonces, por eso que la disrupción yo creo que es un concepto que la engloba muy bien. Claro, una disrupción que forma parte también de la música. Finalmente hay exponentes de esa disrupción desde lo sonoro, desde el estilo, desde la forma de vivir la vida en base a la música y la música en base a la vida. Un poco también lo que uno va recordando de figuras como Cecilia, que no tenía comparación, se le decía la incomparable por algo, porque efectivamente hasta el día de hoy no se hace. Es un ícono, un referente, y por sobre todo resuena hasta en distintas generaciones, bastante transversal, hay que decirlo. Muy transversal, porque también, Nico, lo que pasó con Cecilia es que fue una artista que en un principio, entre los años 63, 66, por ahí más o menos, mezclaba mucho estilo. No solamente se relacionaba con el rock and roll más famoso que pasaba en Estados Unidos, sino que también ella mezclaba cosas más locales. Hay algo de tango, de cha-cha-cha, de una serie de cuestiones que ella fue adoptando en sus canciones, y por eso también se hace La Incomparable, como fue su segundo disco del 65, donde efectivamente ella ahí se separa, digamos, de la nueva ola por su aspecto. No tuvo unos años posteriores muy felices, como que después de los 60, cuando se empiezan a acabar los 60, empiezan a haber un recambio en la nueva ola, aparecen otros ídolos juveniles. Ella fue ídola juvenil absoluta, portada de revistas como Ritmo y otras más, tocatas donde se llenaba. Hay algunos que quizá un poco exageradamente comparan ese fenómeno juvenil con lo que se vivió en Estados Unidos con la Beatlemanía, cuando cruzan el charco los Beatles del 64, o antes con Elvis Presley. Era algo parecido a una escala más reducida, pero simplemente era porque Cecilia era una rockera finalmente, porque rompía los patrones. La primera artista que empieza también a jugar con lo sexual. El famoso, todo el mundo ha hablado hoy día del famoso beso del taquito, ¿no? Que era un gesto que no hacía la señorita por aquellos días. No, imagínate, claro, ahora cualquiera podría decir ¿qué tanto? Pero en ese tiempo... Totalmente inocente, pero en este tiempo, cuando ganó Viña, el 65, obviamente que fue un tema, porque como una señorita podía tirar un beso al aire y pegarle un taquito, como diciendo...
tengo todo bajo control, ¿no? Entonces empieza a bajar un poco su popularidad y luego vinieron épocas un poco difíciles con su música. La Noche muere también con la dictadura y el refugio de ella, las boates, los centros nocturnos empiezan a ser cada vez más complejos y claro, finalmente todo ese glamour, toda esa efervescencia de los años 60 se empieza a vivir un poquito hasta que finalmente, fíjate que es rescatada por un grupo artístico bohemio que retoma su imagen, sus canciones y las transforma nuevamente en un objeto casi de culto hasta que llega, para mi gusto, el gran momento de Cecilia cuando en 95 Javiera y los Imposibles rescata Compromiso, que es una de sus canciones más importantes y reconocidas, y vuelve a ser Cecilia un objeto ya de culto musical y que le permitió tener una nueva vida artística que la tenía un poco escondida después de todos esos años. Sí, y en los últimos años lo que estaba revisando también Pablo es que pese a la enfermedad, a las enfermedades, la situación bien delicada de salud, estaba bastante vigente, estaba generando material, estaba teniendo ciertas colaboraciones, varios reconocimientos también, pero muy activa dentro de la situación compleja que estaba viviendo en términos de salud y que lamentablemente hace que parta a los 79 años. Sí, mira, estuvo trabajando intensamente en una serie próximamente que se va a estrenar sobre su vida, donde está la actriz Amaya Forcha en el papel de Cecilia. Sí. Es una serie que también retrata uno de los momentos más complejos de su vida, que fue cuando estuvo presa algunas semanas en la cárcel por un problema económico de una estafa y que finalmente ella nunca reconoció culpabilidad al respecto. Y de esa experiencia, allí en esa estancia en la cárcel, graba un par de canciones y que una de ellas va a ser la canción principal de esta serie, donde la hizo con Mon Laferte, Sí. una artista que desde el día uno siempre se mostró muy influida por el legado de Cecilia. Estuvo también con muchas otras artistas que la vieron y la tomaban como un ícono, no solamente por la forma, insisto, de cantar, sino que por su actitud. Yo creo que si hay una gracia en el mundo de la música, Nico, y los jóvenes como protagonistas, es que siempre de alguna forma rescatan, más temprano o más tarde, a las figuras que rompen los esquemas. Claro. Y la recuperación de Javiera Parra en el 95 de la Cecilia era justamente eso, una artista joven con unas ganas también de reivindicar esos clásicos y esos momentos que hacen un clic en un estilo y en una época determinada. Ahora, con esta serie, muy probablemente, además con su muerte, obvio, muchas generaciones van a conocer la verdadera historia de la autora de canciones tan relevantes para la música chilena como Compromiso, como El baño de la medianoche y todas las otras que tú has estado seguramente escuchando durante todo el día, porque el mejor forma de homenajear a un artista que se va escuchando sus canciones. Ujú. Claro, y también en tiempos, y en el último tiempo donde hemos tenido que pedir a otros grandes, a otras grandes Sí, pues, también claro. de la música. O sea, Los Reyes, por ejemplo, acordábamos hace un ratito solamente. Hay una relación interesante, que buen punto, Nico, porque yo creo que Salo Reyes junto a Cecilia son artistas que comparten, no estilo, quizás, no calidades artísticas de géneros, pero sí comparten algo que es el arraigo popular. Eso. Yo creo que desde el lado de Salo Reyes y la canción más romántica, más baladista, tradicional, y Cecilia, una cosa más rupturista, como te decía, más cercana al mundo del rock que al mundo de la balada, son artistas que tienen un raigambre popular muy fuerte y estas canciones que estamos escuchando cruzan generaciones, cruzan clases sociales porque forman parte ya del patrimonio. Cecilia recibió algunos premios, de hecho le dieron unos que tienen que ver con eso, pero yo creo que pasaron muchos años donde estuvo más bien difusa en nuestra historia. Los años 70 y 80 no fueron muy buenos para ella. La época de la televisión bajo dictadura tampoco la contemplaba dentro de sus parrillas porque era una artista, insisto, disruptiva y que efectivamente podía generar algún problema. Ningún Entonces, problema. eso también le pasó la cuenta en su deseo también de romper esquemas. Bueno, el que trata de hacer tortillas tiene que romper huevos. Y en ese caso, Cecilia tuvo que enfrentar también ese, entre comillas, olvido, que luego se recupera y hasta el final de sus días. Cecilia hoy yo creo que es mucho más importante como ícono
lo que fue en su momento la cosa más histeria juvenil. Yo creo que esta Cecilia Claro, se va. porque Pablo, ¿cómo configurar ese concepto que siempre se habla del ícono de la música, la ícono de la música? Aquí en Chile también uno va haciendo un poquito la memoria de cuántos íconos tenemos en el mundo de la música que van justamente desde lo disruptivo, desde el estilo, desde lo sonoro o musical propiamente tal, digamos, pero que va juntándose y va generando también lo que se dice después, que son leyendas. Sí, sí, totalmente. Es que mira, hay varios iconos que tú podías enumerar, pero están relacionados. Está Violeta, donde ella también tuvo una relación directamente amistad, con Violeta sí. Parra, de amistad. De hecho, ella grabó algunos covers de Violeta Parra cuando quiso salirse un poco de la cosa más juvenil, rockerizada, para irse más al folclore. No le resultó mucho, eso fue en los años 70, también hizo cover de Víctor Jara. Está Jorge González, que es el mismo camino finalmente, el mismo camino de ir en un camino y un destino distinto al de los demás. El mismo Salo Reyes también, que desde su recambre popular logra conquistar a las grandes audiencias y también a las clases altas que finalmente lo validan y lo aceptan como uno más en su lista de canciones, ¿no? Y así, Víctor Jara, en fin, porque son artistas que cambian en algo la historia de la música. La nueva ola no es lo mismo con o sin Cecilia. Claro, eso es importante, ¿eh? Son varios elementos, varios protagonistas, varios integrantes, pero claro, uno hace un poco el ejercicio, digamos, ante esta. ¿Qué habría sido si no hubiera estado en la nueva ola, si no hubiera estado? Bueno, siempre es como esto, es un guión escrito. Por algo también estuvo en ese tiempo, en esa época, con ese grupo, en esa forma, con esa disrupción. Exactamente, pero hazte un poquito de memoria o recordemos las viejas fotos que uno veía en las revistas de antaño. El look de Cecilia, un look andrógino, por ejemplo. Sí, claro. Muy delgada, vestida de negro, con pantalones de cuero, Claro. Desafiante. Absolutamente desafiante, absolutamente Rupturista para la provocadora. época, totalmente. Totalmente disruptiva para la época, donde empieza también a hablar de temas no ya de romances así súper de pajaritos y de corazones, sino que más sexual. Y esa postura en el escenario que efectivamente fue muy compleja. Entonces, la idea de cambiar los parámetros son efectivamente ideas que le resultan a algunos nomás, y los que lo hacen son las leyendas, son los genios. Claro, Pablo, en lo musical propiamente tal, porque un cancionero que se recuerda, que es como siempre hemos hablado tantas veces en Sonidos 24, canciones de radio que siguen sonando, que uno recuerda, la memoria, que pasan de hijos, de abuelos, hijos, padres, hijas. Son canciones que van a seguir sonando, van a sonar con más fuerza, uno también entendería, recordando el legado de lo que es Cecilia, y porque también, insisto, están en el imaginario colectivo de la sociedad chilena, ¿no? Sí, totalmente. O sea, en el fondo hay muchas canciones que yo creo que se van a descubrir ahora más, Nico. Porque claro, uno conoce las más famosas, clásica, ¿no? la más escuchada. Exactamente, pero hay muchas canciones donde Cecilia también tiene algunos rock. Grabado en inglés, en el idioma original, y muy bien cantado. También, como te decía, tuvo un pasaje por la música folclore de la nueva canción, con cover de Violeta, con cover de Víctor Jara. Increíble, y como tú decías, y partiendo, podríamos decir, por la balada italiana. Exactamente. Son cambios bien disruptivos. Y tomando la balada italiana como su principal fuente de inspiración para luego empezar a hacer su sonoridad. Pero hay Cecilia de diferentes estilos, y muchos covers también en su momento, mucha discografía que claro, como te decía, no tuvo una difusión muy importante en los medios tradicionales durante los 70 y 80, pero que sí desplegaba todas las noches ahí en sus jornadas de la bohemia de aquellos días. Pero yo creo que la mayor gracia justamente de este homenaje o de recuerdo de artistas como ella es descubrir las potencialidades y las diferentes sonoridades que tuvo a lo largo de su carrera, y hacia el final también tratando de rescatar también pasajes importantes. Se reeditaron algunos discos de ella justamente para honrar su legado, y yo creo que ahora, ojalá, como le pasa a tantos artistas que hay grabaciones perdidas, que no están los masters, que no se pueden sacar, ahora sería buena forma de poder hacerlo. Cecilia solo grabó 4 discos, entonces no es tanto
lo que hay en materia de grabación original. Hay muchas grabaciones, actuaciones, en fin, pero a nivel de artículo fonográfico son solo 4 los álbumes que alcanzó a grabar. Entonces reeditarla yo creo que sería el mejor homenaje. Oye, además tuvo varias colaboraciones, o Sí, por muchas supuesto. colaboraciones. Sí, muchas colaboraciones, pero yo te diría que fue después. Después. En el fondo, o sea, hubo antes también, pero después, desde que aparece el compromiso con la Javiera, de alguna forma Cecilia empieza a tener una revalorización, Perfecto. como también lo tuvo Buddy Richard con Los Tres, Sí. con Tu cariño se me va, y otros artistas más que también fueron rescatados, el mismo Pollo Fuentes con Los Tres también. Recordando a Cecilia la incomparable, vamos a seguir por supuesto en Canal 24 Horas y supuesto. TVN recordándola. Pablo Márquez, un placer como siempre, amigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Nico. Que estés Chao. muy bien, chao, cuídate.